Ok, chicos, buenas tardes nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera tutoría de gestión de la producción y la cadena de suministro. Dentro de estos dos módulos que hemos visto de gestión de la producción y cadena de suministro, en esta primera semana vimos la introducción como tal a la gestión de la producción y la cadena de suministro. En esta semana 2 vimos la red de la cadena de suministro y vimos algo muy importante que son las directrices de la cadena de suministro, esas directrices logísticas e interfuncionales que son importantes dentro de todos los temas de la cadena de suministro. En esta tercera semana vamos a hablar de transporte de la cadena de suministro. Y yo quiero preguntarles, chicos, ¿ustedes creen que el transporte es importante dentro de todos estos conceptos que estamos manejando de la cadena de suministro? Sí, no, ¿y por qué? Sí, profe, yo opino que sí, ¿Por qué? porque es el que hace que el producto llegue a su destino final. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Bueno, imagínense, recordemos todo el tema de la pandemia, ¿sí? Recordemos cómo impactó como tal el tema de la pandemia eh, para las industrias. Recordemos, por ejemplo, el tema de mayo de este año, ¿sí? En mayo de este año tuvimos como tal el paro, ¿cierto? Tuvimos un paro por una situación social, una situación como tal que todos los colombianos estaban solicitando al gobierno, y en esa situación se presentó un bloqueo de vías pues un bloqueo de vías en todo Colombia, ¿sí? Este bloqueo de vías impedía que muchas empresas, que la mayoría de las empresas pudiera llevar sus productos al cliente final, ¿sí? Estos bloqueos impedían que las empresas pudieran recibir las materias primas y también impedía que las empresas pudieran sacar sus productos desde sus empresas para llevarlas al cliente o al destino final como tal de estos productos, ¿sí? ¿Ustedes se dieron cuenta de eso, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿cómo creen que impactó en ese mayo que habíamos acabado de salir de una pandemia y llegar otra vez a ese mayo donde se presenta eso? ¿Cómo creen que esto impactó a las empresas? En noticias o en cosas que hayamos visto en ese momento. ¿Alguien vio noticias de este tema que les estoy hablando? ¿Alguna Yo no le noticia? escuché el tema porque me entrecortó. ¿Me puede repetir un pedacito? Ok, que les estaba comentando que llegamos a mayo del 2021, cuando tuvimos como tal el tema de paro, ¿cierto? En este paro se vio un tema social en el que se bloquearon vías. Entonces, en ese mayo de este 2021, hubo un tema donde no pudieron las empresas enviar los productos a los clientes, ¿cierto? Porque el bloqueo de las vías no se lo permitía, pero tampoco podían recibir los productos. ¿Cómo creen ustedes que impactó en ese mayo de este año, en esta situación social, a las empresas por tema de transporte dentro de la cadena de suministro? Ah, profe, bueno, ya. La primera pregunta fue cuando empezamos la clase de que si el transporte es importante. Claro, el transporte es importante porque hay que saber qué tipo de carro también se utiliza para saber para cada clase de producto, ¿cierto? Nos afectó en ese momento el paro fue porque al momento de fabricar no teníamos en qué transportar los productos ya fabricados, los que eran perecederos. Entonces lo que tenían en los negocios empezaba a subir de precio porque se estaba agotando. Entonces realmente la afectación directa fue al bolsillo. Total. ¿Los otros compañeros se dieron cuenta de esta situación en tema de transporte por el tema del paro? O sea, ¿sí se dieron cuenta de esto o son desconocedores como tal de esta situación en especial del transporte en la cadena de suministro
debido al bloqueo de las vías en mayo de este año en época de paro. Sí, Buenas tardes, profe, claro. Buenas Sí, tardes. de hecho claro nos que sí nos afectó. dimos cuenta. Ujú. Nos dimos Claro. cuenta porque cuando comprábamos las cositas estaban obviamente mucho más costosas y pues todas las noticias y todo que se veía que se estaban perdiendo las cosas, pues los alimentos, infinidad de situación, claro que sí. Entonces veíamos en las noticias cómo muchas empresas estaban también con un tema de seguridad en el cual los líderes del paro, pues aquí no vamos a entrar a hablar del paro, sino que estamos hablando del transporte de la cadena de suministro, ¿sí? En temas de seguridad, pues también les dijeron, si ustedes sacan sus productos, estos camiones van a ser vandalizados. Entonces, obviamente, las empresas anticipándose a perder como tal todo lo que habían invertido en estas materias primas para obtener estos productos terminados, pues lo que hacían era pues almacenar sus productos en las bodegas, esperando pues a que toda esta situación pasara. Pero esta situación fue crítica, chicos, para las empresas, porque ustedes saben que el objetivo principal de todas las organizaciones es generar más dinero en el futuro del que estoy generando hoy, ¿cierto? ¿Y cómo generamos ese dinero? A través de la venta de los productos y servicios, ¿sí? Si en este momento se bloquea como tal el transporte, se bloquean las vías en todo Colombia, pues eso bloquea como tal el transporte dentro de la cadena de suministro. Eso impide que las empresas puedan llevar sus productos a los clientes y también impide como tal que todas las empresas puedan recibir materias primas. Entonces las empresas que hicieron empezaron a fabricar los productos con lo que tenían en la bodega, ¿sí? De materias primas, de insumos, pero estos insumos pues se fueron acabando, se convirtieron en producto terminado y el producto terminado les tocó dejarlo almacenado. Situaciones como por ejemplo en la costa, que ustedes han visto en las noticias, pasa que cuando algún carro con algún producto lleva alimentos o lleva algo y sufre algún accidente, porque por estas vías pues es muy común este tipo de cosas, inmediatamente vandalizan la carga. ¿Ustedes sí se han dado cuenta de esto? Sí, claro, profe. Sí, señora. Entonces, en el tema del transporte, pues es muy importante dentro de la cadena de suministro y es un tema en el cual nosotros debemos de aprender, ¿sí? ¿Cómo impacta? Debemos de recuerden que nosotros como administradores de empresas necesitamos tener una visión global. No es solo tener como tal el análisis de lo que hagamos diario de nuestras actividades, sino cómo podemos tomar decisiones teniendo una visión más amplia de todos los procesos. Y este tema de transporte dentro de la cadena de suministro es muy importante. Yo puedo tener dentro de mi empresa todos los procesos estandarizados, todos los procesos como tal eficientes, pero si hay algo de forma externa que está afectando, por ejemplo, el tema del transporte, si hay un tema social que afecta las vías, como pasó en mayo de este año, pues el transporte se afecta y eso va a afectar como tal la generación de ingresos para las organizaciones. Entonces miren que una empresa debe procurar por la mejora continua de sus procesos, pero también debe de estar constantemente en contacto o en conocimiento de ese entorno externo que puede afectar como tal a la organización. Y de ese tema vamos a hablar hoy dentro de nuestra tercera tutoría. Nuestra tercera tutoría está enfocada entonces en temas de transporte. Transporte es muy importante dentro de la cadena de suministro. Y habíamos visto que el transporte nosotros tenemos 6 directrices, 3 interfuncionales y 3 logísticas y 3 interfuncionales. Dentro de esas logísticas, dentro de esas directrices logísticas tenemos el transporte. Recuerden que tenemos los inventarios, el transporte, las instalaciones y dentro de esas directrices interfuncionales tenemos la fijación de precios, tenemos como tal el aprovisionamiento y tenemos la tecnología de información y comunicación. Esas son las 6 directrices que se manejan dentro de
la cadena de suministro. Entonces, el transporte es una de esas directrices logísticas que son fundamentales dentro de los procesos de cadena de suministro. Vamos a ver medios de transporte y características, opciones de diseño para una red de transporte, pero esta la vamos a ver un poco, no detenidamente, porque de esta hablamos la semana pasada, con los diferentes modos de distribución que tienen las empresas de acuerdo a sus productos. Y vamos a ver administración del riesgo en el transporte, ¿sí? El transporte, pues, es quien lleva como tal los productos que nosotros vamos a comercializar para poder recibir el dinero, ¿sí? Para poder generar ingresos dentro de nuestra compañía. Entonces, miren que no solo es llevar como tal, fabricar, sino asegurar de que ese transporte verdaderamente realice su función de entregar los productos a los clientes. Entonces, importancia del transporte en la cadena de suministro. Chicos, ¿todos están viendo mi diapositiva? Sí, profe. Okay. Sí, señora. Si alguno tiene de pronto algo para retroalimentar en el momento en que yo esté hablando, bien pueda, bienvenidos son todos los comentarios, listo, y todo de pronto las experiencias, Sebastián de pronto también con las experiencias que él ha tenido en tema de logística, entonces bienvenido, recibo todos los aportes que puedan brindar dentro de este tema, que la verdad a mí me encanta, es un tema muy bonito y es maravilloso conocer cómo este tema de transporte beneficia o afecta como tal el resultado final o el objetivo final dentro de nuestra cadena de suministro. Entonces vamos a ver la importancia del transporte en la cadena de suministro. Así como vimos en la clase pasada de estas 6 directrices, hoy vamos a empezar con esta que es el transporte. ¿Qué es el transporte? El transporte se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro en su recorrido desde el principio de una cadena hasta el fin de la cadena como tal, que es el cliente, ¿sí? Recuerden que en la primera clase nosotros veíamos la estructura de una cadena de suministro y miren que esa estructura iniciaba en el cliente, ¿sí? Iniciaba en el cliente porque el cliente es quien tiene la necesidad. Recuerden que todos los procesos dentro de una organización se crean para satisfacer las necesidades de los clientes a través de establecer procesos donde se generen como tal servicios o productos que satisfagan o que solucionen como tal esa necesidad que tiene el cliente. Recuerden que eso es calidad. La calidad está relacionada con satisfacer esas necesidades que tiene el cliente. Entonces, el transporte se refiere a ese movimiento de mover el producto desde donde lo fabricamos hasta el cliente o el usuario final, porque por lo general no siempre donde llevan los productos es donde se consume o donde es el uso final del producto, ¿sí? El transporte es un elemento fundamental dentro de la cadena de suministro porque rara vez los productos se producen y se consumen en el mismo lugar. Por lo general los productos siempre se fabrican en una fábrica, en una empresa, y son llevados ya sea a sus clientes, ya sea a comercializadores, a terceros como tal que se encargarán de llevar estos productos a el cliente final. El transporte es un componente significativo de los costos en que incurre la mayoría de las cadenas de suministro. El rol del transporte reviste mayor importancia en la cadena de suministro global. El éxito de cualquier cadena de suministro está estrechamente vinculado al uso adecuado del transporte. Recuerden que dentro del objetivo principal de la cadena de suministro está generar superávit de la cadena de suministro, está generar como tal beneficios económicos, no en solo una empresa, sino en toda la cadena de suministro, no solo que la empresa genere como tal ese beneficio económico, sino que también todas las empresas que están unidas para poder entregar sus productos. Recuerden que muchas empresas no siempre tienen una flota propia para enviar sus productos a sus clientes, sino que contratan un servicio de transporte, contratan una empresa y estos procesos de transporte de estos productos deben de ser programados adecuadamente para que podamos utilizar todos los recursos de forma óptima, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un vehículo
si este vehículo no lo llevo con toda la carga, estoy gastando el mismo recurso de gasolina en la distancia que estemos recorriendo, estamos gastando la mano de obra de la persona que está conduciendo, estamos gastando igual el carro, porque el carro tiene que va a tener un desgaste, entonces va a tener que ir a mantenimiento. Entonces, miren cómo si nosotros llevamos este vehículo con su carga completa, pues podemos hacer un uso adecuado, una optimización de estos recursos, pues llevando toda esta carga full para poder utilizar adecuadamente esos recursos como son la gasolina, como son los costos de mantenimiento, los costos fijos y variables como tal del transporte. Entonces, dentro del objetivo de la cadena de suministro, siempre estamos evaluando cómo podemos no bajar costos para desmejorar un servicio, sino cómo podemos optimizar como tal, tomar esas decisiones en las cuales podamos utilizar de forma adecuada los recursos, en este caso de transporte. La cadena de suministro también utiliza transporte con capacidad de respuesta para centralizar los inventarios y operar con pocas instalaciones. Hay algunas empresas, chicos, por ejemplo, de estas empresas terceras que contratan las empresas para poder llevar sus productos, estas empresas que brindan ese servicio de transporte a las empresas para entregar los productos, para recogerlos desde donde se fabrican y llevarlos hasta donde el cliente, y esto no necesariamente tiene que ser en la misma ciudad. Estas empresas son empresas que ya están, son empresas logísticas que ya están como tal establecidas, tienen bodegas, ya tienen programas de transporte adecuado, donde se maximiza, por ejemplo, los vehículos, ¿sí? Tratan de llevar la mayor carga de productos vaya dentro de estos vehículos. Entonces hay empresas, por ejemplo, que utilizan estas empresas de logística, estas empresas de transporte, tienen, por ejemplo, instalaciones, y dentro de esas instalaciones pueden brindar servicios, por ejemplo, de almacenamiento o de mantener una pequeña cantidad de inventario del cliente. Pero del cliente, recuerden que cuando estamos hablando del cliente es porque la empresa de transporte tiene como tal a cargo materiales que son de un cliente para llevar a un consumidor final. ¿Listo? Entonces estas empresas, por ejemplo, tienen instalaciones en varias partes del país, y en vez de que las empresas inviertan en bodegas, estas empresas pueden brindar un servicio de almacenar una pequeña cantidad de producto. Por ejemplo, en Cali existen muchos ingenios azucareros, entonces hay empresas logísticas que almacenan los productos que más utilizan este tipo de empresas, ¿sí? Entonces, esto es un servicio que le prestan a los fabricantes de estos insumos. Cuando los ingenios requieren como tal ese producto, no lo tienen que pedir desde Bogotá, sino que tienen una pequeña cantidad almacenada dentro de estas bodegas del centro logístico de la empresa de transporte, e inmediatamente lo envían al ingenio que lo necesite. O sea que miren que aquí podemos disminuir como tal el tiempo de entrega que se le da a los clientes con ese tipo de estrategias y de servicio que prestan como tal estas empresas de transporte a sus clientes, que los clientes de las empresas de transporte serán como tal cada uno de estos fabricantes que desea llevar sus productos a un consumidor final. Para entender como tal entonces el tema de transporte es importante considerar varias partes que hacen parte, ¿sí? Varias partes del transporte. Vamos a iniciar entonces con el transportista. El transportista es quien toma las decisiones de la inversión con respecto al equipo de transporte. El transportista es, por decir, el dueño de todos los equipos. Y cuando hablamos de transporte, no solamente son vehículos, no solamente son camiones, nosotros también podemos tener barcos, podemos tener aviones, porque las empresas de transporte, como lo vamos a ver más adelante, pueden utilizar diferentes modos de transporte para enviar sus productos. Entonces, el transportista es quien toma las decisiones de inversión con respecto a los equipos de transporte, por ejemplo, locomotoras, camiones, aviones, y algunos casos con respecto a la infraestructura, y luego toma decisiones de operación para tratar de maximizar el rendimiento de todos esos activos. ¿Cuáles son esos activos? Pues estos equipos como tal que se utilizan dentro del negocio para llevar los productos o la mercancía.
La eficiencia de los transportistas depende de la infraestructura como puertos, carreteras, canales y aeropuertos, que son lugares clave para la operación de todo este sistema de transporte. ¿Sí? Recuerden que cuando estamos analizando transporte dentro de la cadena de suministro, no solo estamos analizando el transporte que más está cercano a nosotros, por ejemplo, el transporte por paquetería o el transporte por camiones, no, existen otros tipos de transporte que se utilizan dentro de la cadena de suministro y que son muy importantes conocer o saber cómo funcionan. Cada uno de ellos como tal tiene sus aspectos técnicos que de pronto aquí no vamos a ver de forma amplia. Temas legales también que se requieren para poder nacionalizar, por ejemplo, mercancías que lleguen por barco o mercancías que lleguen de ciertos países por transporte aéreo. El expedidor, es por el contrario, utiliza el transporte para minimizar el costo total. El transporte, inventario, información, aprovisionamiento e instalaciones, que recuerden que son las directrices de la cadena de suministro, al mismo tiempo que proporciona un nivel apropiado de capacidad de respuesta al consumidor. El expedidor será entonces, chicos, quien realice los procesos de la operación logística, ¿sí? Quien utilice esos vehículos para programar las cargas que van a determinados clientes en determinadas ciudades. Entonces tenemos el transportista, el expedidor. Una parte muy importante también dentro del transporte, dentro de la cadena de suministro, es la infraestructura. Y para poder que opere cada uno de estos diferentes tipos de transporte que tenemos en la cadena de suministro, necesitamos diferentes tipos de infraestructura. Por ejemplo, cuando tenemos carreteras, cuando tenemos transporte terrestre, pues tenemos una infraestructura o un requerimiento de infraestructura que son las carreteras. Sí, esa infraestructura es vital como tal para que este tipo de transporte pueda funcionar. Y el mantenimiento de esta infraestructura depende y beneficia como tal también a los transportistas, porque imagínense carreteras donde sea de pronto difícil llegar, donde no sea adecuado, pues los vehículos se van a deteriorar, se van a dañar, por lo tanto los costos de mantenimiento van a ser más altos. Entonces la infraestructura es muy importante, los puertos para poder que lleguen todos los barcos y tengan un proceso adecuado de descargue de estas mercancías. Los aeropuertos para que llegue como tal todos los aviones. Entonces miren que cada uno de los tipos de transporte que intervienen dentro de la cadena de suministro requiere una infraestructura especial. Entonces la mayor parte de esa infraestructura a nivel mundial se considera desde la perspectiva de la propiedad y administración como un bien público. Es importante que se administre de tal forma que se disponga del dinero para mantenimiento, inversión e incapacidad como se requiere. Entonces cada uno de los países utiliza los recursos para poder mantener estas vías. Es por eso que vemos en algunos casos, por ejemplo, la opción de los peajes, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros aquí en el eje cafetero tenemos una empresa que se llama Autopistas del Café. Autopistas del Café tiene varios peajes ubicados en el eje cafetero y todo lo que recaudan como tal por este tipo de peajes, pues se utilizan como tal para el mantenimiento de las vías, ¿sí? Y para otros servicios, por ejemplo, que si se cayó árboles, que hubo un derrumbe, pues inmediatamente esta empresa interviene para despejar las vías y que haya flujo como tal de los carros, ¿sí? De los vehículos terrestres. Políticas de transporte establece la dirección de la cantidad de recursos nacionales que se requieren para mejorar la infraestructura de transporte y estas políticas de transporte también se estructuran dentro de los países para evitar el abuso de poder del monopolio, ¿sí? Que sean, por ejemplo, ciertas empresas o por ejemplo, que se autorice solo el flujo de ciertos vehículos, pues eso beneficiaría a ciertas empresas a las que puedan transportar sus productos y a los otros no. Entonces, para evitar eso, se establecen políticas de transporte para evitar el abuso de poder de monopolio, para promover una competencia justa y para balancear las repercusiones ambientales, energéticas y sociales dentro de esta directriz de transporte. Los medios de transporte y sus características de desempeño. Vamos a ver entonces algunas características, ¿sí? Porque esto es un tema muy amplio, chicos. Aquí lo que hice fue recoger características de cada uno de esos medios de transporte que se utilizan dentro de la cadena de suministro y comparar cada uno de ellos, ¿sí? En qué caso se utiliza uno, en qué caso se utilizan los otros, por qué las empresas optan por estos diferentes tipos de medios de transporte dentro de sus cadenas de suministro.
La eficiencia de cualquier medio de transporte se ve afectada por la inversión en equipos y las decisiones de operación del transportista, así como la infraestructura disponible y las políticas de transporte. Vamos a empezar entonces con el transporte terrestre. Resulta que en algunos países, chicos, no solo tienen vehículos, por ejemplo, de camiones para realizar transportes terrestres. En algunos países también utilizan vías férreas. Entonces, dentro de esa infraestructura del transporte terrestre, se tienen que destinar recursos para mantener tanto las vías como las vías férreas. Nosotros aquí en Colombia, pues no tenemos como tal un sistema de transporte por tren. Quedan algunas partes del sistema de transporte que se utilizó hace muchos años aquí en Colombia. En la zona norte del país utilizan como tal vías férreas, más que todo para el transporte de carbón. ¿Sí? Ese es un medio que se utiliza todavía aquí en Colombia, pero para el transporte de carbón en la zona norte de nuestro país. En el valle todavía quedan como tal algunas vías pero que no funcionan como tal, como transporte donde se muevan mercancías a lo largo del país, no. En otros países, chicos, el transporte por vía férrea sí es un transporte común que se utiliza tanto para personas como para carga de materiales. Entonces, el transporte terrestre se diferencian sus características, ¿sí? El transporte pues por vía férrea lo tienen algunos países, pero el transporte por carretera tiene pues unas características especiales porque es el único transporte que permite que los materiales lleguen directamente como tal al cliente o al usuario final, ¿sí? Por ejemplo, el transporte de paquetería. El transporte de paquetería llega directamente o a las empresas, ¿sí? Llega a entregar los productos o servicios o llega a nuestras casas. ¿Por qué? Porque recuerden que algunos de los negocios como el e-commerce, ¿sí? Estas empresas en las cuales uno compra vía virtual envían sus productos por empresas de paquetería, por lo tanto estas empresas son un gran aliado para este tipo de negocios. Se puede contratar puerta a puerta por medio de agentes de carga, como es el transporte terrestre por carreteras. Las cargas se transportan en contenedores especializados de acuerdo a sus características. Según las distancias, pues puede ser menos costoso que el transporte aéreo. El transporte aéreo, chicos, se caracteriza porque es el transporte más costoso de todos, pero pues el transporte terrestre tiene la característica de que puede entregar los productos en la puerta del cliente, en la puerta de la empresa del cliente, en la puerta de la casa del cliente. Según las distancias puede ser menos costoso que el aéreo, pero es más costoso que el marítimo. Dentro del transporte terrestre por carretera tenemos entonces camiones de carga. Estos camiones de carga se caracterizan pues por el tamaño, ¿sí? Hay algunos camiones de carga que son un poco más pequeños, hay otros que son muchísimo más grandes. El objetivo de estos camiones de carga es que logren llevar como tal toda la carga completa, que no se transporten a medio carga, porque recuerden que estamos utilizando los mismos recursos. Vamos a ver algunas características de los equipos terrestres. Entonces, los equipos terrestres tenemos caja de carga seca. Estos equipos los hemos visto mucho por carretera, de 48 pies y de 53 pies. Tenemos equipos terrestres para llevar productos líquidos, gases y químicos. Estos equipos son tanques que se utilizan para el transporte de sustancias químicas, para el transporte de productos líquidos o gases licuados. De pronto los han visto por carretera, chicos. Sí, profe. Cada uno de estos equipos se caracteriza porque tiene algo que se llaman los pictogramas de seguridad, que son estos rombos, ¿sí? Que caracterizan las cargas. Estos rombos son muy importantes. El combustible, por ejemplo, también cuando llega a las estaciones de servicio, también se transporta por este tipo de equipos terrestres. Estos pictogramas lo que hacen es informar a las personas, ¿cierto?, que están alrededor de este tipo de vehículos, cuál es el riesgo de la carga.
Entonces, si vemos un equipo con un pictograma de color rojo, pues este pictograma de color rojo nos va a decir que esto es inflamable. Por lo tanto, pues podemos entender que ese equipo está llevando, o ese tanque dentro de ese vehículo terrestre está llevando como tal alguna sustancia combustible, ¿cierto? Como gasolina, como algún producto que cuando esté cerca a una llama o a un punto de ignición, pues pueda realizar una explosión. Entonces esto pues nos da como tal alerta a las personas cuando van en la carretera para mantener pues cierta distancia de este tipo de vehículos. Cuando el pictograma es de color azul, chicos, esto quiere decir que son sustancias nocivas, quiere decir que si en algún caso este carro se llega a voltear y esta sustancia llega a caer, por ejemplo, a ríos o, por ejemplo, a bosques, pues esto puede afectar como tal, esto puede ser nocivo para los peces, por ejemplo, si esto cae cercano a un río y pues puede matarlos. Hay otros que son comburentes, quiere decir que ante cualquier choque puede generar una explosión. Hay otros productos que son, por ejemplo, corrosivos como los ácidos, entonces ácido clorhídrico, ácido nítrico, entonces estos productos al derramarse pues pueden generar procesos de oxidación y pues pueden ser también nocivos para las personas porque pueden generar quemaduras. Hay unos pictogramas que son de color blanco, pues estos pictogramas quiere decir que no generan como tal que el producto que está transportando este tipo de vehículos pues no genera ningún riesgo como tal en caso de que llegue a volcarse o en caso de que llegue pues a tener un accidente este tipo de equipos. Los equipos de carga terrestre, los camiones de carga a granel, los camiones de estaca, pues se utilizan mucho para diferente transporte. Los equipos terrestres para refrigeración de alimentos, estos se llaman Thermo-King. ¿Qué caracteriza a este tipo de vehículos? ¿Alguien sabe, chicos? El frío. Entonces, estos tipos de vehículos son como las cajas de carga que veíamos al inicio de esta etapa del transporte terrestre. Estos vehículos tienen una unidad que refrigera, una unidad con un refrigerante que genera una baja temperatura dentro de la caja de este vehículo terrestre, dentro de este camión. Aquí este tipo de vehículos se utiliza más que todo para transporte de alimentos, también se puede utilizar para transporte de medicinas, porque como hemos visto hay algunos medicamentos, por ejemplo, como las vacunas, que requieren transporte bajo ciertas condiciones de temperatura y tienen que ser controladas. Aquí es donde dentro del consumo de algunos productos nos dice mantener la cadena de frío. Mantener la cadena de frío es desde el momento como tal que se hace, por ejemplo, esto se utiliza mucho, lo he visto muchísimo, este tipo de vehículos en Armenia, en empresas, por ejemplo, de pollos, de sacrificios de pollo, que este producto desde el momento en el que se hace el sacrificio de estas aves, cuando ya está el producto terminado, tiene que transportarse y mantenerse hasta el consumo del producto bajo cierta temperatura para que no haya degradación del producto y ponga pues en riesgo la salud de las personas que están consumiendo este tipo de alimentos, ¿sí? También para aumentar la vida útil de los productos, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, los lácteos, hay algunos lácteos que en caso de que no se puedan refrigerar, pues se van a deteriorar y pues ya no pueden ser consumidos. Entonces, este tipo de equipos, Thermo-King, se utilizan para refrigerar alimentos. Esto los podemos ver en carretera y son de sumo cuidado porque no pueden fallar, donde de pronto no se haga el mantenimiento adecuado de este tipo de vehículos, que las empresas, por ejemplo, este tipo de empresas tiene un costo mayor en cuanto al mantenimiento de estos vehículos, de la flota de sus vehículos. Es diferente del costo de mantenimiento de un vehículo, ¿cierto? De transporte normal, de una caja donde se puedan transportar diferentes productos a una caja como tal que tenga una unidad de refrigeración, ¿sí? Esto requiere como tal un servicio técnico o un servicio de inspección mayor que otro tipo de vehículos de carga. Equipos terrestres o equipos cama baja. Estos los vemos mucho en carreteras, se llaman low boy o cama baja. Se utilizan muchísimo para
No, está bien, está bien. Se utilizan para transporte de maquinaria pesada. Se utilizan para el transporte de maquinaria pesada, entonces lo podemos ver cuando este equipo en carretera transporta, por ejemplo, equipos para construcción de vías. Se utilizan muchísimo, por ejemplo, para transformadores, para equipos que son muy grandes, ¿sí? Equipos terrestres como las plataformas o los flatbed también se utilizan para llevar cargas sobredimensionadas. Entonces vemos que cuando llegan aquí a Colombia, rollos de hierro, ¿sí? Que se utilizan dentro de muchas empresas, por ejemplo, empresas metalmecánicas, para transformarlo en otros productos, ¿sí? Una de las materias primas es este tipo de productos, entonces se utiliza este tipo de transporte para llevarlo como tal a las instalaciones de la empresa que va a hacer la transformación de esta materia prima. También estos equipos terrestres se utilizan, por ejemplo, para el transporte de cargas sobredimensionadas, por ejemplo, equipos que son muy grandes que se fabrican en unas instalaciones y que se llevan como tal fabricados a donde se va a ensamblar. Entonces, este tipo de camiones se utilizan para carga sobredimensionada o para maquinaria pesada. Este flexitanque o carga se utiliza para carga líquida o otro tipo de materiales. Esto es como tal un container que tiene en su interior una bolsa plástica, ¿sí? Esto se utiliza también muchísimo dentro de los procesos de seguridad para enviar, para exportación, para evitar como tal que haya, por ejemplo, algún ingreso o algún contacto con los productos que puedan ser sujetos, por ejemplo, a alguna sustancia o algo que no esté, pues algo que se vaya a meter de forma ilícita a los productos. Entonces, los fabricantes como tal se curan en salud utilizando este tipo de equipos para poder enviar sus cargas y evitar como tal que haya intervención ajena a la fabricación, a los fabricantes de los productos para poder exportar. También se utiliza, por ejemplo, para el transporte de líquidos. Entonces, esto puede asegurar el cuidado como tal del producto que se va a enviar al cliente. El ferrocarril, como les comentaba, también es otro tipo de los medios de transporte terrestre. El ferrocarril pues requiere como tal una infraestructura, así como el transporte terrestre por camiones o por vehículos requiere una infraestructura en sus vías, requiere que el Estado como tal invierta en las vías. Imagínense ser dueño de una empresa que es de transporte y que todas las vías estén llenas de huecos, estén llenas. Obviamente esto va a deteriorar los vehículos, ¿cierto? El mantenimiento y los costos de mantenimiento de estos vehículos van a ser demasiado altos. Entonces, por eso es que a las empresas también les interesa que el Estado invierta en las vías, que mantenga como tal esta infraestructura adecuada para que los costos de la cadena de suministro tampoco se suban por algo que no es interno, ¿sí? A los procesos de transporte, sino que es externo como tal, que es parte de la infraestructura que se utiliza para estos medios de transporte. El ferrocarril es otro medio de transporte terrestre y este requiere una infraestructura de vías férreas. Los países que tienen, pues así como invierten en temas de infraestructura vial, de vías, ¿sí? Terrestres, pues también tienen que mantener como tal estas vías férreas. Los transportistas ferroviarios incurren en un alto costo fijo relacionado con las vías, las locomotoras, los vagones y los patios de maniobra, que son como tal las partes principales dentro de esta infraestructura de los ferrocarriles. Un costo significativo de la mano de obra y el combustible relacionado con el viaje es independiente de los números de los vagones. Los costos de combustible varían un poco con el número de vagones. Esto depende, pues, si llevan más carga o no. Van a tener, por ejemplo, un consumo mayor de gasolina o no. En este caso, no es gasolina, sino que el combustible que utilizan es carbón. Pero varía con la distancia recorrida y el tiempo realizado. Cualquier tiempo de inactividad, y esto también se emplea para el transporte marítimo. Cualquier tiempo de inactividad, una vez que el tren esté en marcha, es caro, debido a que se incurren costos de mano de obra y combustible, aun cuando los trenes no estén en movimiento. Y esto también pasa, chicos, en el tema de transporte marítimo.
Si yo, por ejemplo, estoy transportando crudo y tengo un buque esperando en un puerto a descargar y no por procesos logísticos no se ha hecho el descargue del buque, igual el buque así esté quieto, se sigue cobrando el tiempo en el cual se está prestando el servicio, ¿sí? Entonces, así el buque esté quieto y no esté en actividad de transporte, el costo es alto. Entonces, esto mismo sucede como tal con el tema de los transportistas ferroviarios. El tiempo de inactividad ocurre cuando los trenes intercambian vagones para diferentes destinos, también ocurre cuando las vías están congestionadas. Los costos de mano de obra y combustible constituyen aproximadamente el 60% del gasto de un ferrocarril. Desde una perspectiva operacional, es por tanto importante que los ferrocarriles hagan un buen uso de las locomotoras y de la tripulación. El transporte ferroviario es menos costoso que el transporte terrestre, ¿sí? Por un tema de combustible, la mayoría de estos de los trenes funcionan es con combustible de carbón. Los vehículos o de los transportes terrestres, lo que son los camiones, utilizan como tales combustibles como la gasolina, como el diésel, como todos estos combustibles fósiles, ¿sí? Eh, Obviamente, por ejemplo, hay una tecnología de camiones terrestres que se llaman Euro 4, Euro 5, que tienen una tecnología especial dentro del consumo de su combustible para que no utilicen tanto combustible, utilizan como tal una parte de algo que se llama urea, y esa urea lo que hace es que contaminen menos, y aparte de eso, si esa urea se acaba, pues el vehículo deja de funcionar porque no consume la gasolina. Entonces, esto también lo han implementado los fabricantes de estos vehículos para disminuir como tal el tema del impacto de la contaminación ambiental, ¿sí? Entonces, más que todo es por el tema del costo en combustible, que es un poco más costoso el tema del transporte terrestre. La estructura de precios y la gran capacidad de carga pesada hacen que el ferrocarril sea un medio ideal para transportar productos grandes, pesados o de alta densidad. Sin embargo, el tiempo de transporte por ferrocarril pues, puede ser muy largo. Comparado con el transporte terrestre, pues obviamente es mucho más rápido el transporte por vehículos o por camiones. Sin embargo, por lo tanto, el ferrocarril es ideal para embarques pesados, de bajo valor y que son sensibles al tiempo. El carbón, por ejemplo, como les comentaba en la costa aquí de Colombia, se utiliza mucho este tipo de transporte para este tipo de materiales. Es una parte importante de cada embarque por ferrocarril. Los embarques pequeños, sensibles al tiempo de espera o de corta distancia, rara vez son enviados por ferrocarril. En otros países, como les comentaba, este tipo de transporte es un transporte común dentro de las cadenas de suministro. En nuestro país no, pero en Estados Unidos y en Europa es común que se utilice este tipo de productos como forma en la que llegan como parte o forma parte, por así decirlo, de la cadena de suministro en otros continentes. Dentro del transporte terrestre tenemos, por ejemplo, vagones cerrados, se llaman Standard Boxcar, es como una analogía de transporte terrestre, es para carga seca. Se puede utilizar para transporte de diferentes productos. Vagón góndola o góndola railway car, que son como tal productos a granel. Vagón tolva, que es son para productos a granel, y a granel por lo general se transporta carbón, piedra, arena y grava. También tienen tanques especializados para este tipo de transporte en el cual transportan líquidos, gases licuados y productos químicos. Vagones multipropósito para transporte de acero, hierro y madera. Y también se utilizan las plataformas para el transporte de los containers o de los contenedores. Ya vimos entonces el transporte terrestre, chicos, el transporte por vía férrea y por infraestructura o por carretera, ¿sí? Esos son los dos tipos de transporte terrestre que se utilizan. El transporte marítimo, algunas de las empresas que vemos cuando vamos por carretera podemos ver camiones grandes que llevan containers y que estos containers tienen como tal diferentes marcas, ¿sí? Diferentes eslogan. Y estos eslogan pues hacen parte de los logos de diferentes compañías.
que trabajan alrededor del mundo con temas marítimos, ¿sí? Por ejemplo, en este año, en el mes de marzo, hubo un tema controversial a nivel mundial con el canal del Suez. ¿Alguien vio esa noticia, chicos? Ese fue el que tuvo los buques ahí quietos, Ajá, sí. pero se ha presentado también, en este momento hay uno también que está retenido Sí. y tiene varios buques con la mercancía de varios países para la temporada de diciembre. Pero solo fue uno, ¿cierto? Sí, pero eso tiene retenido un montón. Ok. Bueno, vean, les cuento. En marzo de este año, el canal del Suez es un canal que pasa entre África y Asia, ¿sí? Este canal del Suez lo que hace es conectar eh, gran parte del continente asiático, ¿cierto? Para salir como tal a Europa y poder llegar a América. Esto es una vía que obviamente disminuye el tiempo, ¿sí? Para este transporte marítimo. ¿Qué pasó? Voy a buscarlo aquí. Discúlpenme un segundo. Es importante que veamos que esto es parte de los riesgos en los cuales incurre este tipo de transporte. Disculpen yo. Discúlpenme un momento. Ok. Ok, les voy a mostrar este video. Este video fue algo que pasó en marzo de este año. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señora. Ok. Vamos a tratar de explicar en este video cómo fueron los momentos previos al encallamiento del Ever Given que cerró el canal de Suez. Recordamos que el canal de Suez es un canal ubicado en el límite entre África y Asia, une el Mar Rojo con el Mediterráneo y por él pasa el 12% del comercio mundial. No es todo el comercio mundial, pero sí gran parte. Les ahorra no tener que ir fundamentalmente por el sur de África. Va entre Suez y Port Said, Suez en el Mar Rojo, Port Said en el Mediterráneo, a través de canales y lagos interiores. En la zona donde el Ever Given encalló, es un canal único, de una sola vía, es decir, no hay alternativa. Todos tienen que pasar por ahí, por esa razón es tan grave esta situación, porque el barco prácticamente cubrió la totalidad del canal, impidiendo el paso de cualquier otra embarcación por el lugar. Con lo cual se ve afectado significativamente el comercio mundial. Si uno ve el ancho del canal, dice, bueno, tiene 270, 300 metros de ancho, pero hay que considerar que eso no es la realidad del canal. ¿Por qué? Porque el canal tiene en sus beriles una inclinación para evitar que se desmorone, es decir, tiene un ángulo. Lo que hace que realmente la parte navegable del canal en sí sea de 120 metros. Si nosotros, todo barco que navega tiene un efecto que se llama Skinner, que es que se hunde, pero no se hunde el barco, sino que crea una depresión del agua a su alrededor que lo hace estar más abajo. Pero ese es otro tema. Aquí estamos viendo la representación de los momentos previos del Evergreen. Primero iba a 6 nudos, luego aumentó a 8 nudos, y así fue aumentando la velocidad. El viento venía del sur, así que en este caso lo recostaba más sobre babor, y así fue aumentando la velocidad
hasta llegar a entre los 12 y 13 nudos. Esa es la velocidad que mantuvo durante toda la navegación, después de que pasó de la ciudad de Suez. Y así vemos que en algún momento se acerca a los bediles. Ahí debe haberse producido ese efecto de presión, bajó el barco y por rebote directamente fue contra la orilla este de estribor del barco, quedándose clavado. Esta situación, al varar con tanta velocidad, la popa por inercia se desplaza, porque ya la proa no se puede mover de esa posición. La popa se desplaza hacia babor, digamos, hacia adelante, quedando clavada en el beril del oeste. Entonces, a la velocidad que iba, evidentemente la proa se debe haber incrustado significativamente en la orilla. Y la popa, sin duda los timones y las hélices también deben haberse enganchado en el otro beril. Esto hace que sea muy difícil sacarlo. Entonces, la solución que están planteando en Egipto y que se ha planteado es tratar de socavar, es decir, dragar, quitar la arena debajo de la proa para que de esa forma poder moverlo. En el momento en que se produjo la varadura, la marea estaba baja, así que bueno, eso es una ventaja porque con mareas más altas va a poder salir. Pero indiscutiblemente se ha comprobado que la proa está muy clavada en la arena y eso hace que no sea factible por ahora moverlo. Bueno, esto es lo que les quería comentar respecto a cómo quedó el barco y las consecuencias. Y mientras tanto, estamos viendo que cada vez hay más barcos en espera, llegando casi a los 300, más de 300 barcos para cruzar el canal, tanto por el norte como por el sur. De no lograrse, evidentemente, se incrementarán algunos precios de aquellos productos que normalmente pasan por esa vía. Gracias por compartir con nosotros y los vemos en otro video. Muchas gracias. Listo. Entonces, estos chicos son de los riesgos como tal en los cuales este tipo de transporte están expuestos, ¿sí? No nos llegamos a imaginar que de pronto que un buque, como nos cuenta Sebastián, que un barco de estos esté varado, esté encallado, pues todo lo que afecta al comercio mundial. Miren que solo un buque afectó el canal del Suez y habían más de 300 barcos esperando tanto desde arriba como desde abajo, ¿cierto? Desde aguas arriba y aguas abajo del canal, están esperando para transportar sus mercancías, ¿sí? La demora de estas mercancías, pues obviamente hace que las empresas no puedan tener de pronto esos insumos o esos materiales que necesitan para la fabricación, puede que se conviertan aumenten como tal sus costos. Entonces, miren todo lo que puede afectar como tal que se estanque el comercio marítimo alrededor del mundo. El comercio marítimo es mucho más económico que otro tipo de transporte. Este comercio, pues, este transporte lleva como tal cargas pesadas, cargas grandes. Eso es el transporte más económico, pero es el transporte más lento, ¿sí? Dentro de los proyectos, cuando se van a estructurar proyectos, por ejemplo, para traer maquinaria de otros países, inmediatamente yo tengo que saber que hay algunos materiales que se pueden llevar hasta 6 meses para llegar al país. Por lo tanto, dentro de los proyectos yo tengo que tener contemplado este tiempo de demora de este tipo de transporte de los materiales de un continente a otro, ¿sí? Dentro de las empresas, dentro de las principales compañías navieras, está Maersk, está el Evergreen Group, que fue de los que lastimosamente le sucedió esto. Esto todavía está, hay mucha controversia en este tipo de accidentes, ¿sí? Porque esto también ha pasado no solo en temas de transporte, sino, por ejemplo, hubo otro que también en temas de marítimos, pero no de transporte, sino por ejemplo el Costa Concordia. Sí escucharon también de esta noticia de un barco que encalló, pero ese sí era de los que utilizan las personas en tema turístico.
¿No? ¿No han escuchado de esto? No, profe, la verdad no. Bueno, el Costa Concordia creo que llegó como alguna costa de Italia, encalló, pero este sí generó pues una alerta porque empezó a entrarse el agua, entonces a todos los tripulantes que eran turistas, que eran personas que habían pagado como tal por, ay, ¿cómo es que se llaman estos tipos que de viajes que se dan en barco? Cruceros. Crucero. Cruceros, eso. Por crucero, pues estas personas habían pagado para un crucero y pues a estas personas les tocó salir de forma inmediata del barco porque pues hubo muertes en este tipo en este tipo de incidentes, en el de Costa Concordia, pues a toda la gente le tocó como tal salir del barco y el barco quedó ahí encallado en la costa. Entonces, cuando hay este tipo de incidentes, pues el operador es al que principalmente, o al capitán también, es el que principalmente pues empiezan a investigar porque este tipo de cosas pues no pueden suceder. La industria marítima, toda esta industria naviera pues prepara muchísimo a su tripulación para que pueda saber cómo reacciona frente a alguna situación de las que sucede en este tipo de transporte. Entonces tenemos Evergreen Group, Costco Shipping Co., MSC, que es Mediterranean Shipping Company. El transporte marítimo por su naturaleza está limitado a ciertas áreas, ¿sí? Por eso miren que dentro del canal del Suez se utilizan por canales internos, ¿sí? Ríos internos, lagos internos se utilizan para poder llevar de un lugar a otro este tipo de mercancías. El transporte marítimo es idealmente adecuado para transportar grandes cargas a bajo costo. Entonces aquí podemos ver que se pueden enviar vehículos, que se pueden enviar productos a granel. ¿Cuándo vamos a ir? Las 3. Que se pueden enviar productos a granel. En Estados Unidos el transporte marítimo, el transporte marítimo ocurre por sistemas en una hora, por sistemas de canales de navegación interno, por ejemplo, grandes ríos, grandes lagos y los ríos, o a lo largo de las aguas costeras. El transporte marítimo es ideal para mover grandes embarques de materias primas a granel a bajo costo. En Estados Unidos el transporte acuático se utiliza principalmente para el movimiento de grandes embarques de materia prima a granel y es el medio más barato para transportar estas cargas. Sin embargo, como les comentaba, es el más lento de todos los medios de transporte y pues en este incurre dentro de la infraestructura de estas vías, pues son canales, por ejemplo el canal de Panamá, los que han tenido la oportunidad de conocer esta infraestructura y esta ingeniería tan maravillosa, porque el canal de Panamá pues es un tesoro para este tipo de transporte porque pues obviamente permite conectar dos océanos y evita que los barcos pues tengan que dar toda la vuelta a través de América del Sur, ¿cierto? Sin embargo, entonces, es el más lento de todos los medios y ocurre como tal, y en los puertos y terminales ocurren retrasos significativos. Esto hace que el transporte acuático sea difícil de operar en viajes cortos, ¿sí? Puede demorar meses el transporte de los materiales. En el comercio global, el transporte por agua es el medio predominante para embarcar toda clase de productos. Por ejemplo, automóviles, granos, ropa y otros productos se transportan por mar. En cuanto a la cantidad de embarcada y a las distancias implicadas en el comercio internacional, el transporte por agua es por mucho el medio de transporte más barato. Una tendencia significativa es el comercio marítimo mundial ha sido el uso creciente de los contenedores. Esto ha conducido a una demanda de embarcaciones mucho más grandes, más rápidas y más especializadas para mejorar la economía del transporte en contenedores, lo que conocemos como los containers. Los retrasos en puertos, aduanas y la seguridad y el manejo de los contenedores utilizados son temas muy importantes en los embarques globales, ¿sí? Entonces, cada uno de los países tiene sus propios controles, ¿sí? Dentro de estos puertos para poder investigar y poder determinar la nacionalización de todos estos materiales al país. Hay productos, por ejemplo, que han sido genéticamente modificados, por ejemplo, cuando transportan, por ejemplo, tomates genéticamente modificados. Genéticamente modificados quiere decir que tiene como tal
alteración dentro de su genética para que cambien alguna característica. Estos, por ejemplo, desde China se envían aquí a América productos como tomates que se deterioran con maduración retardada, ¿cierto? Entonces, estos productos se pueden enviar por containers o por contenedores a otros continentes y cuando llegan aquí, como son genéticamente modificados, pues no llegan deteriorados, no llegan dañados, sino que llegan en óptimas condiciones para ser comercializados en los otros continentes. Entonces, este tipo de productos, pues también ha sido parte de los productos que se han desarrollado para poder utilizar este tipo de transporte dentro de sus negocios. Así como tenemos dentro de los transportes terrestres un diseño específico para cajas, también tenemos contenedores con características especiales para equipos marítimos. Tenemos entonces contenedores dry-van de 40 pies, de 20 pies, de 40 pies. Tenemos contenedores abiertos, tenemos contenedores flat rack y tenemos también contenedores con control de refrigeración. El transporte aéreo. El transporte aéreo, chicos, es el más costoso de todos los tipos de transporte que puede tener la cadena de suministro. Las aerolíneas tienen 3 componentes de costo. El primero es el costo fijo, que es la estructura, la infraestructura y los equipos. La segunda es el costo de mano de obra y los combustibles, que es independientemente a los pasajeros o a la carga a bordo, pero que depende de cada uno de los vuelos. Y un costo variable que depende de los pasajeros o de la carga transportada. Es por eso que los aeropuertos, si ustedes han visto constantemente, ellos lo que hacen es, y más en esta época donde las aerolíneas también sufrieron un impacto fuerte por el tema de la pandemia, entonces ahorita que volvió la operación del transporte aéreo, pues lo que hacen las aerolíneas es tratar de utilizar adecuadamente sus recursos, tratar de que esos aviones, cuando despeguen, ¿sí?, van a utilizar los mismos recursos que si llevan todos sus puestos llenos que cuando llevan 1, 2, 10 pasajeros. Entonces, ¿qué optimizan ellos? Pues ellos lo que hacen, y molesta obviamente mucho a los clientes, que cancelen los vuelos, que los adelanten o que los atrasen, pero ¿para qué hacen esto ellos? Para poder utilizar rutas, programar como tal la carga completa dentro de estos vehículos, dentro de estos equipos, para que vaya con, por ejemplo, full, ¿cierto? Para que vaya con todos los puestos ocupados y puedan hacer un uso adecuado de estos, un uso óptimo de estos recursos. Dado que la mayor parte del costo de un vuelo en que se incurre es cuando despega, un objetivo importante de una aerolínea es maximizar el ingreso generado por vuelo. En consecuencia, la administración de los ingresos es un factor significativo en el éxito de la aerolínea de pasajeros. Yo les había comentado en la clase pasada que dentro de las directrices de la cadena de suministro está la administración de ingresos y la fijación de precios, ¿sí? Entonces, como los recursos dentro de este tipo de transporte deben de utilizarse adecuadamente, es por eso que algunas empresas, para generar un mayor ingreso, pues lo que hacen es que cuando están cercano como tal a la fecha de viaje, el tiquete cuesta más, pero cuando está más lejano, no, apenas son los 2. Cuando está más lejana la fecha de viaje, pues si se compra el tiquete va a tener un costo menor, ¿sí? Entonces, esto lo utilizan las empresas para poder maximizar el ingreso generado por cada uno de los vuelos. Entonces, el transporte aéreo pues ofrece un medio de transporte muy rápido, pero es mucho más costoso que el transporte terrestre o el transporte por vía férrea. Como llegan tan rápido, pues este transporte es mucho más costoso. Este transporte tiene limitantes y es que nosotros no podemos enviar cualquier producto, tienen que ser productos pequeños, por lo general se transportan productos de alto valor o embarques urgentes y que son sensibles al tiempo de entrega. Pueden recorrer largas distancias. Esta característica de los productos son los que por lo general se envían dentro de este tipo de transporte. Las aerolíneas transportan cargas menores a 500 libras de peso, incluyendo productos de alta tecnología, o sea, por debajo de 250 kilos, de alta tecnología, de gran valor, pero de peso ligero, ¿sí? Esto es como tal lo que caracteriza las cargas dentro de este tipo de vehículos. También se transportan alimentos
Dado el avance de la alta tecnología, el peso de la carga transportada por aire ha disminuido en las últimas 2 décadas, aun cuando de algún modo su valor se ha incrementado. Los problemas fundamentales que las líneas aéreas enfrentan son identificar la ubicación y el número de centros de operación, la asignación de aviones a las rutas, el establecimiento de programas de mantenimiento para los aviones, la programación de la tripulación y la administración de los precios y la disponibilidad a diferentes precios. Esto es como tal lo que programan las aerolíneas o este tipo de transporte, ¿sí? Dentro de todas sus actividades. La tripulación, los programas de mantenimiento, las rutas. Dentro del equipo aéreo, pues también tenemos diferentes tipos de vehículos, de cajas que se utilizan para el transporte de estos vehículos. Entonces tenemos, por ejemplo, contenedores AKH, contenedores AAP, contenedores AMA. Estos contenedores pueden ser, por ejemplo, sensibles a que estén totalmente herméticos, ¿sí? A ser contenedores que sean de un material de pronto que protejan, pero que sean un material más liviano, ¿sí? Por lo que tienen como tal, son sensibles como tal al peso en este tipo de transporte. Entonces estos contenedores tienen un diseño especial para que, por ejemplo, no vaya a entrar agua, para que sea hermético, para que sea aislado, para que no vaya a afectar como tal la carga. Y el peso o el material como tal de este tipo de cajas, pues es diferente al material que se utiliza, por ejemplo, para transporte terrestre o para transporte marítimo. El transporte de paquetería, chicos, es muy importante dentro de todo este tema de transporte dentro de la cadena de suministro. Con todo lo que ha pasado en los 2 últimos años, el transporte de paquetería pues ha sido uno de esos negocios de las directrices que ha ayudado a todos estos negocios virtuales, ¿sí? Como sabemos, la pandemia hizo que la virtualidad o que muchas de las empresas en línea o lo que llamamos e-commerce pues incrementaran. Entonces, transportistas de paquetería son compañías de transporte como FedEx, UPS, DHL, y nosotros también lo tenemos aquí, por ejemplo, en nuestra región, en Dos Quebradas, creo que se encuentran como tal la mayoría de transportistas de paquetería. Transportan paquetes pequeños desde cartas hasta embarques que pesan aproximadamente 68 kilos, pero obviamente, aliado a esto, hay transportes que se encargan de carga industrial que transportan más de 68 kilos. Estos transportes de paquetería no solo son transportes terrestres, ¿sí? O sea, presentan una ventaja en que llegan los productos directamente a la puerta de las instalaciones del cliente o a la vivienda del cliente, pues en el caso de que sean e-commerce, ¿sí? Pero este tipo de empresas utiliza no solo transporte terrestre, utiliza también aviones, camiones de carga, ferrocarriles para transportar paquetes pequeños y urgentes. Hay empresas, por ejemplo FedEx y UPS, pues que ellos manejan diferentes estrategias. Hay empresas que cobran por el peso y hay otras empresas que cobran por el peso y la distancia a donde vayan este tipo de productos. Entonces, ellos van aliando como tal o algo que se llama transporte multimodal, ¿sí? Utilizan entonces transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo como parte de ese servicio logístico de carga. Tenemos otro tipo de transporte, chico, y es el transporte de ductos. ¿Alguna vez lo han oído? No, yo no, profe. ¿Será de los... No, profe, nunca. Bueno, el transporte de ductos se emplea principalmente para transportar todo lo que son productos crudos, o sea, lo que es petróleo y derivados como tal del petróleo, ¿sí? Este tipo de ductos se emplea, nosotros, por ejemplo, tenemos uno en Dos Quebradas, ¿sí? Que transporta también gas. Este ducto sufrió hace algunos años como tal, generó como tal un accidente donde hubo una explosión. Este tipo de ductos es lo que oímos constantemente en la costa, que pues los van a intervenir de pronto para hacer algún robo de gas, y lo que generan es pues
un corte en el servicio, ¿sí? Mientras hacen los mantenimientos a este tipo de ductos, pues primero son de alta peligrosidad porque ustedes saben que está transportando como tal productos que son volátiles. Volátiles quiere decir que se vuelven fácilmente gas y son productos que por lo general ante cualquier llama explotan. Entonces, pues el mantenimiento de este tipo de infraestructura pues es un poco compleja. Los ductos se emplean, chicos, principalmente para transportar lo que es petróleo, lo que es derivados del petróleo, como son los productos refinados del petróleo, como es la gasolina, como son todos estos derivados, la benzina, todos estos productos que se obtienen a través del petróleo o como se llama, crudo. El crudo es como se conoce como tal, de forma técnica, al petróleo. Se incurre en un costo fijo inicial, importa en la construcción del ducto. Por ejemplo, si nosotros vamos a zonas cercanas, donde son zonas petroleras, podemos ver pues que al frente de las casas de la zona aledaña a donde llega, a los tanques donde llega este tipo de productos, pues este tipo de ductos pasa por el frente de las casas, ¿sí? Es algo común de estas zonas petroleras. Se utiliza por lo general aquí en Colombia, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, el ducto llega hasta Cartago, porque en Cartago tenemos una estación donde llega refinado, ¿cierto? Derivados, productos refinados. Y en diferentes partes de Colombia, y tenemos un ducto donde se transporta el crudo, ¿sí? Que se saca dentro de los pozos petroleros entre Ecuador y Colombia, ¿sí? Entonces, esos son ductos especializados, son tubería de un material especializado para el transporte eh, de crudo y de derivados del crudo, ¿sí? Dentro de las empresas a nivel interno, pues también se utiliza ductos, por ejemplo, en las compañías de dulces, utilizan este tipo de tubería para transportar sus materiales alrededor, por ejemplo, glucosa, fructosa o todo lo que sea líquido para fabricación de dulces, pues también se envía, pero obviamente solo es a nivel interno dentro de la infraestructura de la compañía. Estos ductos pueden pasar por ciudades y pueden atravesar hasta países, ¿sí? Entonces, pues esto requiere como tal una inversión en infraestructura muy grande para poder hacer pues el uso de este tipo para poder transportar este tipo de materiales, pues la infraestructura de este tipo de productos, pues como sabemos, pues es una de las principales fuentes económicas del país, por lo tanto, pues se invierte tanto en ella y pues genera una gran rentabilidad, ¿sí? Dada la naturaleza de los costos, los ductos se adecúan mejor cuando se requieren flujos grandes y relativamente estables. Un ducto puede ser una forma muy eficaz de llevar petróleo crudo a un puerto o a una refinería. El envío de la gasolina a una gasolinera pues no se justifica una inversión en un ducto. Es por eso que para transportar o para llevar los derivados del petróleo como la gasolina a las estaciones de servicio, pues para esto que utilizamos camiones, ¿sí? Una cisterna. Ajá, utilizamos un camión cisterna para poder llevar la gasolina a las estaciones de servicio. El precio de un ducto por lo regular consta de dos componentes, uno fijo que está relacionado con la utilización del pico del expedidor, o sea, las horas en las que se está enviando como tal material a través de sus ductos, y el otro relacionado con la cantidad de material que es transportada. Esta estructura de precios alienta al expedidor a utilizar el ducto para el componente predecible de la demanda y a recurrir a otros medios de transporte para cubrir como tal las fluctuaciones. Entonces sabemos que los ductos, ya a partir de hoy sabemos que cuando nos hablen de ductos, pues estamos relacionando esto con crudos y derivados del petróleo o gas, ¿sí? El gas también se utiliza para transporte de este tipo de productos. Cuando este tipo de ductos o este tipo de medios de transporte para estos productos específicos sufre alguna intervención delincuencial, pues esto no solo genera un daño a la infraestructura, sino que esto puede generar daños ambientales. Y hemos podido ver, por ejemplo, cuando alguno de estos pozos petroleros, pues,
alguna de estas tuberías, ¿sí? Es de pronto por alguna intervención de la guerrilla o algo deteriorado por una explosión, pues inmediatamente el crudo, que se caracteriza pues de color negro viscoso, sale y, por ejemplo, si coge una fuente de agua como un río cercano, pues inmediatamente pues eso puede matar absolutamente toda la vida que viva, toda la vida acuática, los peces y todas las plantas y todo lo que pueda vivir alrededor, ¿sí? Porque es de verdad difícil eliminar este tipo de producto. Este tipo de producto, yo trabajé en Ecopetrol, en Orito Putumayo, y para poder eliminar este tipo de productos teníamos que lavarnos con productos, por ejemplo, como gasolina o como, no, todavía no, como productos como gasolina o un producto muy volátil que parece como Barsol, que se llama benzina, para poder lavar el material de vidrio y todos los materiales con los cuales tocábamos este tipo de productos. Entonces, pues obviamente si eso es así en un laboratorio, en el bosque o en un río, pues esto por lo general daña la naturaleza, porque esto no se puede, esto no es irreversible, este daño a la naturaleza debido pues a la intervención de estos ductos, esto no es, la naturaleza no vuelve a quedar igual, la naturaleza queda contaminada y en muchas ocasiones las fuentes hídricas donde cae este tipo de productos pues quedan contaminados con productos químicos, como por ejemplo sustancias químicas que pueden ser hasta cancerígenas, y pues más para abajo es una fuente, por ejemplo, para que las personas tomen agua. Entonces pues obviamente todo esto va a generar efectos en la salud de los humanos, ¿sí? Entonces la intervención a este tipo de transportes pues genera impactos a la naturaleza y a la sociedad o a las viviendas aledañas a este tipo de lugares donde sucede este tipo de hechos. Este tipo de transporte, el transporte intermodal, este tipo de intermodal quiere decir que utiliza varios modos de transporte, ¿sí? Hemos visto entonces el terrestre, el ferroviario, el marítimo y el de avión para poder transportar los productos. Transporte intermodal es el empleo de más de un medio de transporte, un embarque hasta su destino. Es posible hacer diversas combinaciones intermodales. Una de las más comunes es el camión de carga y ferrocarril. El tráfico intermodal ha aumentado considerablemente con el uso creciente de los contenedores para los embarques y el incremento del comercio global. Los contenedores son fáciles de transportar de un medio a otro y su uso facilita como tal el transporte intermodal. Es por eso que se puede enviar, por ejemplo, un container por transporte férreo, ¿cierto? En un continente o en un país, se lleva como tal por transporte terrestre hasta un barco, y el transporte marítimo pues es enviado a otro país, ¿sí? Llega al puerto, se descarga por equipos especiales y por medio terrestre pues este equipo puede llegar directamente hasta las instalaciones de las empresas. Pero hay algo muy importante, chicos, que esta parte ya la vimos dentro de la clase pasada, y es el tema de la administración del riesgo en el transporte. Antes de analizar el riesgo en el transporte, quiero que me cuenten qué les pareció este tema de estas características de los diferentes medios de transporte. ¿Ya los conocíamos o hay algunos términos que son nuevos para nosotros dentro del transporte en la cadena de suministro? Profe, pues en general lo del transporte que uno conoce, pero sí habían unos que uno sabe pues como que existen, pero no tenía como tan claro todas las características. Y obviamente la importancia que tiene. Nunca nos imaginamos que de pronto productos de bajo costo que podemos obtener tengan una gestión logística tan grande que muchas veces no justifiquen el precio, ¿cierto? Enviar productos desde otro continente por vía marítima, ¿sí? Para llegar productos tan económicos aquí a nuestro país y a nuestra ciudad y a nuestras manos, que valgan tan poco. Entonces imagínense qué cantidad, esto es también lo que alimenta como tal esas grandes cargas, ¿cierto? Porque estos productos pues no llegan en cantidades pequeñas, llegan en grandes cantidades para que puedan tener el precio en el cual nosotros podamos acceder a él. Algo muy importante dentro del transporte es el riesgo, es la administración del riesgo, y hay que considerar 3 tipos de riesgos principales en el transporte. Riesgo de que el envío, por ejemplo, se retrase,
el riesgo de que el envío no llegue a su destino debido a fuerzas externas que alteran enlaces intermedios y el riesgo de materiales peligrosos, que ya lo vimos, por ejemplo, en este tipo de transporte por tanques. Entonces, el riesgo en caso de que el envío se retrase, en cada caso es importante identificar cuál es el origen del riesgo y sus consecuencias y planear estrategias de mitigación adecuada. Entonces, las empresas, por ejemplo, las empresas de transporte terrestre, la tecnología hace parte como tal o se involucra con la cadena de suministro en esta parte del transporte terrestre, porque ahorita, por ejemplo, podemos tener acceso al GPS, podemos tener acceso a muchas de las tecnologías que nos permiten ubicarnos rápidamente, encontrar como tal una zona, una vía alterna. Entonces el retraso surge debido al congestionamiento a lo largo de enlaces o de los caminos. Entonces lo que hacen las empresas es encontrar como tal para evitar, por ejemplo, quedarse en un trancón, pues lo que hacen es utilizar este tipo de medios tecnológicos para encontrar vías alternas o algo que les anticipe que lleguen a un trancón, ¿sí? El retraso también puede surgir debido a la disponibilidad limitada de transporte o la capacidad de la infraestructura. Estos retrasos pueden ser probablemente cuando los activos son propiedad de un tercero que atiende a múltiples clientes. Hay empresas, por ejemplo, que cuando se vara algún vehículo, entonces lo que hace es que inmediatamente envían otro transporte, traspasan la carga de un vehículo a otro y puede continuar como tal con el envío sin que se afecte como tal el proceso de entrega al cliente. Hay otros riesgos pues que ya están externos como tal a lo que puedan hacer las empresas y por los cuales los productos no lleguen a sus clientes, y es por ejemplo temas como los derrumbes, temas como por ejemplo las inundaciones. La interrupción en estos enlaces o nodos de transporte puede ocurrir a causa de fenómenos naturales como huracanes o acontecimientos provocados por el hombre, como por ejemplo el tema del terrorismo. Entonces las empresas siempre utilizan como el análisis para anticipar a estos riesgos y para tener un plan B en caso de que haya una vía cerrada, en caso de que haya pues alguna situación que ponga en una condición anormal la operación de transporte. Pero pues hay ocasiones en las que no se puede tener un plan B. Por ejemplo, el terremoto y tsunami del 2011 en Japón interrumpió el flujo de productos en muchas cadenas de suministro. A consecuencia del terremoto, Toyota anunció el retraso de 2 nuevas adiciones a la línea Prius, una vagoneta y una minivan. Entonces, pues Toyota tiene un sistema que se llama el justo a tiempo. Entonces, este justo a tiempo, lo que tienen ellos es un programa en el que el transporte llega a varias de las plantas de Toyota en Japón y en Estados Unidos y reparte, ¿sí? Por medio de un transporte programado los insumos o las piezas que necesite. Pues obviamente al no poderse realizar este transporte para repartir los insumos o las piezas, pues se retrasan las líneas de producción. Por ejemplo, en el 2011, en el 11 de septiembre del 2001, cuando hubo el tema de las Torres Gemelas, pues lo que hacen las empresas es buscar como un plan B, una vía alterna para poder continuar con el proceso de transporte. Pues en este año, pues este caso en Estados Unidos fue extremo. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue cerrar todos los aeropuertos, por lo tanto, no había ningún plan B o ninguna opción para poder mitigar como tal este tipo de casos. No había una ruta alterna porque simplemente no estaban operando ninguno de los aeropuertos por este hecho, ¿sí? Por este tema de esta intervención pues, del hombre como el terrorismo. Y el último riesgo es el tema de materiales peligrosos, que como ya se los había comentado, este tipo de vehículos que transportan materiales peligrosos tienen un pictograma. Recuerden que este pictograma se caracteriza por el color y por la imagen que inmediatamente nos da una información de qué es lo que contienen este tipo de vehículos. El material peligroso puede ser nocivo cuando se expone a las personas y el ambiente. El objetivo de la mitigación del riesgo en cuanto pues, a los materiales peligrosos y en caso de que ocurra como tal, sea minimizar el efecto que cause, por ejemplo, el volcamiento, la exposición de las personas o de la naturaleza a este tipo de
de sustancias. La estrategia de mitigación incluye el uso, por ejemplo, de contenedores modificados y medios de transporte de bajo riesgo, la selección de rutas con baja probabilidad de accidentes o baja población o baja exposición ambiental a este tipo de productos por estas vías. Y la modificación de las propiedades físicas o químicas de los materiales hace pues que sean mucho menos peligrosos, ¿sí? Por ejemplo, los gases licuados pues facilitan el transporte de algunos medios y reducen en cierto grado la peligrosidad como tal para poder transportar dichos materiales. Este era el tema, chicos, de transporte que quería comentarles en esta tercera semana. Es un tema muy importante y tenemos que tener, recuerden, debemos de tener una visión muchísimo más amplia de los procesos. Sin el transporte, las cadenas de suministro no podrían llevar como tal desde la fabricación, desde donde se encuentren, puede ser en otro continente, en otro país, hasta el cliente o el usuario final. Entonces, el transporte hace parte importante de la cadena de suministro, por eso era importante que conociéramos los diferentes medios de transporte que intervienen dentro de la cadena de suministro. ¿Sí? ¿Qué les pareció este tema? Personalmente, les puedo asegurar que a mí me encanta este tema de transporte en la cadena de suministro. Sí, profe, bastante interesante. Muy bonito. Ahora, adicional pues al transporte también pues la verdad no sé si de pronto se encortó, no sé si lo mencionaste, el transporte también puede ser de carga animal, humana, no sé si usted lo mencionó. Pues en el transporte, ese lo vimos en el material de productos de estacas, en los camiones de estacas, sí, ese se utiliza, por ejemplo, para transportar animales. No hablamos específicamente de él, Elena, pero se puede utilizar el transporte de los animales, sí, podemos ver, por ejemplo, cerdos, vacas, pollos. Este tipo de industrias utiliza el transporte de materiales por terrestre, pero aquí hay un tema y es que esto también restringe, hay algunos tipos de transporte que están restringidos a algunas especies, ¿sí? Por ejemplo, cada país pues tiene cierta normatividad en transporte de animales, en cuanto a, por ejemplo, en el tema marítimo, ¿sí? Hay algunas especies que no se pueden pescar. Entonces, obviamente, si llega la policía, pues, que se encargue de la visualización de este tipo de cargas en transporte marítimo y se da cuenta, por ejemplo, de tiburones, que fue una noticia que hace poco salió. En Colombia se habían enviado más de 3.500 aletas de tiburones para el Japón. Entonces, este tipo de transporte es ilegal en Colombia, ¿sí? Pero miren que se ejecuta, por lo tanto hay alguna normativa que está fallando, ¿sí? Porque pues eso impacta como tal el tema de cuidado de estas especies animales. Entonces, en cuanto al tema de animales en algunos países, es un tema restringido, ¿sí? Aquí en Colombia podemos ver un transporte normal de cerdos, de ganado como tal, ¿sí? Por ejemplo, los pollos que recogen desde las fincas o desde estas partes donde están los pollitos, ¿cierto? Desde estas granjas hasta las plantas de sacrificio, pues podemos ver que esto no tiene como tal, son camiones de estacas abiertos con características pues adecuadas para que estos animales puedan sobrevivir el tema del transporte, pero esto también es crítico, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que transportan estos materiales, este tipo de productos por medio marítimo, por lo cual pues estos animales hasta llegan muertos. Entonces pues es de total cuidado el análisis de este tipo de materiales, de este tipo de productos y el medio que se utilizan, ¿sí? ¿Qué querías decir de eso, Elena? No, profe, pues eso, que en muchas partes también se utiliza el transporte animal, como por ejemplo los caballos, cuando cargan hacia lugares que no son de fácil acceso. Sí, también se utiliza para eso.
Chicos, ¿algún otro comentario frente a este tema del transporte en la cadena de suministro? Es muy importante. Entonces, dentro de esta tutoría quería resaltar, quería en ustedes incrementar esa importancia del transporte dentro de la cadena de suministro para sus negocios, ¿cierto? Y para todos los negocios que hacen parte de la cadena de suministro. ¿Algún otro comentario, chicos? Ok. No, Dime, Sandra, ¿no? Ok. no, señora. Listo, entonces pasando a otro tema, les quería comentar que estamos en esta tercera semana. Esta tercera semana de nuestra tutoría de gestión de la producción y cadena de suministro, pues vamos a realizar una actividad evaluativa. Esta actividad evaluativa ya se encuentra activa dentro de la plataforma, chicos, lo podemos encontrar en la semana 3. En esta semana 3 van a encontrar entonces el parcial 1. Este parcial lo podemos empezar en este momento y se puede realizar hasta el sábado que viene a la 1 de la tarde. Este parcial pues consta de 5 preguntas, es de la tutoría 1 y 2 y son preguntas de selección múltiple, de correlación. Tenemos 2 opciones para ejecutar este parcial. La nota final será como tal el promedio de esas 2 ejecuciones que ustedes hagan, ¿sí? Si ustedes hicieron el parcial una vez y tienen buena nota y consideran que esa es la nota con la cual quieren dejar como tal su parcial, pues no tienen necesidad de realizar el segundo parcial, ¿listo? Pero recuerden que los promedios de notas, pues si yo en el primero saco 0 y en el segundo 5, la nota me va a quedar en 2,5, ¿sí? Porque recuerden que es un promedio. Entonces traten de utilizar este tipo de opciones de parcial para poder generar una mejor nota, ¿listo? La segunda ejecución no la tienen que realizar ahí mismo, pueden realizarlo en otro momento. Lo importante es que ustedes programen durante toda esta semana el tiempo para que puedan realizar adecuadamente este parcial 1, ¿listo, chicos? ¿Hay alguna duda frente a esto que les acabo de comentar? No, es súper chévere, profe. Profe, ¿qué duración tiene el parcial? Dime. ¿Qué duración? En el momento que uno lo abra, ¿qué duración tiene? 30 minutos. Ah, ok, gracias. Recuerden que lo más importante es todos los conocimientos que podamos aprender, ¿cierto? La nota pues también es importante para pasar la materia, pero lo que nos queda a nosotros es el conocimiento, ¿listo? Entonces, chicos, les agradezco, que estén muy bien, feliz fin de semana. ¿Me vas a Feliz llamar? semana, nos vemos. Ay, sí, tienes razón. La compañera Natalia dice el internet para que la tengas en cuenta. Bueno. Entonces, Luisa Fernanda Buitrago. Sebastián. Presente. Sebastián Cardona, gracias, Sebastián. Sandra Milena López. Presente, profe. Gracias, Sandra. María Elena López. María Elena. Presente. Está ahí. Emanuel Martínez. Presente, profe. Gracias. Joan Esteban Martínez. Presente, profe. Gracias. Elena Erley Restrepo. Presente, profe. Gracias. María Camila Sanín. Presente, profe. Gracias. Y Jamie Caterine Vargas. Presente, profe. Ok, chicos, ahora sí, ya se pueden retirar. Muchísimas gracias. Feliz tarde, ¿listo? Gracias, profe, igualmente. Ya que estén bien.